¿Qué tal? En este video ahora veremos el tema que se titula Ajuste de un ángulo positivo al primer cuadrante. Aquí cabe aclarar que cuando hablamos de un ángulo positivo, ese ángulo positivo precisamente hace referencia a lo que se trató en precisamente lo que yo expliqué como ángulo positivo en el video titulado a funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Te dejo, bueno, más bien, perdón, el video se titula Tipos de ángulos en el plano cartesiano, perdón, tipos de ángulos en el plano cartesiano. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo por si, bueno, más bien para que tú veas a qué me refiero al menos yo con ángulo positivo como tal, ¿no? Entonces, aquí obviamente como estamos diciendo que esto se va a reducir al primer cuadrante, ¿verdad? Pues digamos que quedaría de la siguiente manera, o sea, como va a ser el primer cuadrante, sabemos que tiene que estar en la zona precisamente de lo que comprende el primer cuadrante como tal, es decir, vamos a decirlo de esta manera, en el cuadrante que comprende a la parte del eje X positivo y a la parte del eje Y positivo, porque sabemos que el de acá es el segundo cuadrante, este es el tercero y este es el cuarto, pero digamos todo ángulo positivo lo vamos a reducir siempre a lo que es este ángulo, perdón, al cuadrante 1. ¿Por qué razón? Digamos que la razón es muy sencilla, más que nada porque digamos que este tema es importante cuando no se puede utilizar, ¿cómo decirlo?, una calculadora científica como tal al momento de resolver algún ejercicio, resolver algún examen, etcétera, porque sabemos que existen también lo que son las tablas de funciones trigonométricas de valores naturales. También en este canal ya tenemos videos acerca de eso, el video de seno natural, coseno natural y tangente natural. Te dejo una tarjeta también en este momento con el video de seno natural para que le eches un vistazo y veas cómo poder leer, cómo aprender a leer las funciones trigonométricas en los cuadrantes, perdón, las funciones trigonométricas en las tablas de valores naturales. Entonces, por ejemplo, como precisamente en esas tablas se manejan solamente ángulos desde 0 hasta 90 grados, pues se comprende que eso es precisamente el primer cuadrante como tal. Entonces, repito, lo que se va a explicar aquí será cómo hacer el ajuste, la conversión, si lo quieren ver así, de un ángulo positivo cualquiera. Obviamente el ángulo tiene que ser mayor a 90 grados para que valga la pena hacer el ajuste, ¿verdad? Pero aquí en este caso como tal, pues vamos a precisamente hacer el uso de lo que es unas cuantas reglas. Fíjense cómo sería esta situación. Voy a anotar digamos, las reglas aquí. Digamos que si el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, se resuelve de la siguiente forma. Si el ángulo se resuelve si el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, o sea, el ángulo positivo se encuentra en el segundo cuadrante, digamos que a 180 grados se le va a restar el ángulo, digamos que se va a usar, ¿no? O sea, el ángulo, no sé, ¿qué le podemos llamar? Como teta. Sí, bueno, recuerden que esa letra se utiliza mucho para lo que son la cuestión de los ángulos. Si el ángulo positivo se encuentra en el tercer cuadrante, entonces sería de la siguiente forma, o sea, digamos que si se encuentra en el tercer cuadrante el ángulo positivo, entonces en este caso al ángulo se le tienen que restar 180 grados, es decir, cambia, digamos, digamos, se invierte acá, ¿no? Se invierte la expresión del primer punto, entonces al ángulo se le restan 180 grados. Y finalmente, si el ángulo lo tenemos nosotros en el cuarto cuadrante, entonces procede que se va a hacer también una resta, en este caso, ¿verdad? Aquí es primero, completamos aquí la situación. Entonces se va a hacer también una vez más una resta, pero ahora es con 360 grados. A 360 grados se le restará lo que es el ángulo positivo. Ahora, esto también digamos que conlleva una situación como tal, porque por ejemplo, sabemos nosotros que precisamente en el video que se explicó en aquella ocasión, el que te mencioné al inicio de el que trata sobre los tipos de ángulos en el plano cartesiano, se explica que el ángulo positivo no necesariamente tiene que ser siempre nada más entre 0 y 360 grados. Existen también ángulos positivos. Existen también, ángulos positivos que son mayores a
360 grados. Recuerda que el ángulo positivo es aquel que simplemente digamos que se dirigía en contra de las manecillas del reloj. O sea, digamos que cuando el ángulo tiene esta dirección, en contra de las manecillas del reloj, es cuando se considera positivo. Pero recuerden que al fin y al cabo en cuestiones trigonométricas, sí existen, sí pueden existir estos ángulos, ¿no? Mayores a 360 grados. Más que nada por cuestiones también de ciertos tipos de ajustes. Ahora, ¿qué sucede cuando entonces el ángulo es mayor a 360 grados? Entonces vamos a decirlo así, voy a aclararlo por acá, en otro punto, incluso con otro color para que se distinga. ¿Qué sucede si el ángulo positivo, ¿no?, es mayor a 360 grados? Bueno, lo que vamos a trabajar en esa situación es que, digamos que vamos a considerar la siguiente situación. Digamos, el 360 grados va a multiplicar a una constante K. Esta constante K ahorita la voy a explicar con detalle. Pero, por ejemplo, aquí se le va a restar después el ángulo positivo. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si el valor de K, vamos a ponerlo por acá, K puede ser en este caso un entero, obviamente pues suponiendo que va a ser bueno, podemos ponerlo incluso desde 1 porque pues generaliza también para la primera situación, ¿verdad? Pero K sería un número, digamos, entero positivo, ¿no? Y en este caso pues podría ser 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Obviamente el valor de K yo lo voy a seleccionar dependiendo que me convenga. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, si yo tengo un ángulo positivo de 400 grados, entonces yo sé que, por ejemplo, como 360 grados ya no es suficiente para, digamos que para, más bien, para cubrir lo que es esos 400 grados, entonces ahora se tomaría el valor 2 de K, se multiplica por el 360 y en este caso me daría 720. A ese 720 ya le resto lo que es el 400 y la cantidad que me quede se va a ajustar a lo que son las primeras 3 reglas, o sea, los primeros 3 puntos, que está acá. De todos modos, ahorita vamos a ver algunos ejemplos nada más para que se entienda la situación como tal y pues quede claro ya esta cuestión como tal. Por ejemplo, si nosotros comenzamos, vamos a ver, repito, algunos cuantos ejemplos, no la gran cosa, pero sí algunos cuantos ejemplos. Vamos a hacerlos precisamente a partir de aquí. El primer ejemplo sería, la situación sería, por ejemplo, quiero ajustar más bien un ángulo de 130 grados. ¿Cómo quedaría el ángulo de 130 grados ajustado? Para un ángulo de 130 grados, como digamos el 130 se colocaría en el segundo cuadrante. Recuerda que para los ángulos sería aquí, recuerda que aquí es 0 grados, acá es 90 grados, acá es 180 grados, por acá son 270 grados y finalmente acá son 360 porque ya es la vuelta completa, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a escribir un poquito mejor ese 7 porque se ve bastante feo. Ahí está, queda mejor. Ahora sí, entonces, dense cuenta que 130 pues quedaría exactamente acá, porque es más pequeño que 180 grados. Por lo tanto, como queda en el segundo cuadrante, el 180 se ajusta con este primer punto. Entonces, digamos que el ángulo, ¿cómo decirlo? Le voy a llamar alfa para diferenciar del ángulo teta, ¿no? Digamos que el ángulo ya ajustado, le voy a llamar alfa, sería igual a 180 grados menos 130 grados. Entonces el ángulo alfa finalmente quedaría como 50 grados. Quiere decir que en pocas palabras este ángulo de 130 grados sería equivalente a lo que es un ángulo de 50 grados para encontrar alguna función trigonométrica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que sucede es de que si yo quisiera, por ejemplo, utilizando esta misma regla, si yo quisiera, por ejemplo, calcular el coseno de 130 grados, pues repito, con una calculadora científica no hay problema, agarras, aplastas las teclas necesarias y vas a hallar el resultado, o sea, no hay ningún problema con eso. Pero ¿qué sucede con el uso de tablas trigonométricas? Precisamente es eso, como las tablas trigonométricas solo llegan de 0 a 90 grados, entonces es necesario hacer este ajuste. Por ejemplo, luego y después ya nos damos cuenta
Y después ya nos damos cuenta precisamente cómo quedaría ya la cuestión como tal. O sea, por ejemplo, si yo quisiera hacer el coseno, repito, de 130 grados, aquí, en este caso, pues esto ya dijimos que por lo tanto tendría que ser equivalente al coseno de 50 grados, o sea, al que me dio del ángulo ya ajustado, ¿no? Pero tenemos que ver una última situación, el detalle del signo. ¿Cómo quedaría el signo de ese coseno? Muy sencillo también. Por ejemplo, para lo que es el detalle del signo, se ve cómo quedaría ¿qué signo tendría, perdón, lo que es el coseno en el cuadrante que está el ángulo normal? O sea, el ángulo positivo sin ajustar, ¿no? Por ejemplo, como aquí tenemos 130 y estaría en el segundo cuadrante, entonces por lo tanto recuerden que el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, aquí esto me quedaría como negativo. O sea, digamos el coseno de 30 sería lo mismo que el menos coseno de 50 grados. Recuerda que esta cuestión de los signos se vio precisamente también en otro video que ya se encuentra en este canal, que se titula, ese sí es el que yo mencionaba hace rato, se titula Funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Funciones trigonométricas en el plano cartesiano. En ese video se explica con detalle cómo quedan los signos de todas las funciones, las 6, las 3 básicas y las 3 recíprocas, quedan ya, se explica ahí cómo quedan los signos finales de cada una. Entonces, en ese video se explica que en el segundo cuadrante coseno tiene un signo negativo. Entonces queda de esa forma. Incluso ahorita que lo estoy ya notando, vamos a hacerlo precisamente de esa forma. O sea, para no, digamos, para no poner dos veces, digamos, el ejercicio como tal. O bueno, más que dos veces, sería como para no, ¿cómo decirlo? Para no hacer como que primero el ajuste del ángulo y después ya ponerle un ejemplo para función trigonométrica. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer precisamente es ya intentar directo con una función trigonométrica, ¿no? Entonces ya tenemos el ejemplo 1 para ese. Ahora, si yo quisiera ahora hacer un ejercicio 2, en este caso, por ejemplo, si yo quiero encontrar, vamos a suponer que quiero encontrar ahora el seno de 295 grados, ¿no? Entonces, dense cuenta que 295 grados queda en lo que es el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque se encuentra entre 270 y 360. Por lo tanto, como queda en el cuarto cuadrante, se ocupa esa relación del punto 3 y por lo tanto, primero para encontrar el ángulo alfa, quedaría como 360 grados menos 295 grados. Luego, en este caso, haciendo ya la resta, ¿verdad? Me queda como 65 grados. Entonces, ahora sí, el seno me quedaría, el seno de 295 grados, incluso ya vamos a poner aquí la relación completa, el seno de 295 grados sería equivalente al seno de 65 grados en el primer cuadrante. Ojo, y vamos a ver finalmente cómo es el signo. Recuerda que el seno en el cuarto cuadrante, respecto del video que yo te comentaba hace unos instantes, el seno es negativo en el cuarto cuadrante, por lo tanto queda así. Y ya la respuesta final es esta. O sea, el seno de 295 grados es lo mismo que el menos seno de 65 grados. Ahora, aquí finalmente ya obviamente aquí lo que ya no voy a, ¿cómo decirlo? Ya no voy a sacar yo lo que es el valor de la función trigonométrica. O sea, ¿por qué? Porque eso ya se explicó precisamente en esos videos que ya te he mencionado antes en la grabación de que estás viendo. Por ejemplo, repito, o sea, simplemente de ahí nada más puedes tomar una calculadora científica, sacar el coseno de 50, el seno de 65, y a ese resultado le pones un negativo y listo, ya ganaste, ¿no? O, por ejemplo, si es con tablas de valores naturales, lo que tendrías que hacer solamente sería precisamente encontrar ya el valor de coseno, de seno, bueno, de coseno de 50 para el ejercicio 1 y de seno de 65 para el ejercicio 2 y ponerle un signo negativo a la respuesta. Recuerda que, como ya te mencioné hace rato, ya en este canal están esos videos de cómo utilizar las tablas de valores naturales para seno, coseno y tangente. Entonces, por eso digamos que ya no me enfoco yo en lo que es ya la respuesta como tal, o sea, ya nada más coloco ahí cómo quedaría el signo y después ya nada más por tu cuenta tú haces el cálculo ya con tablas o ya con calculadora. Entonces, por ejemplo, ahora si nosotros queremos voy a calcular ahora la tangente, ¿por qué no? La tangente de 600 grados.
¿Cómo quedaría la tangente de 600 grados? Dense cuenta que 600 grados, o bueno, digamos que para hacerlo, digamos, ya con un ángulo todavía positivo más grande, vamos a ponerle 900. Tangente de 900 grados. ¿Cómo quedaría la tangente de 900 grados? Dense cuenta que, como hace rato expliqué al momento de usar la K, aquí explicada en ese apartado, dense cuenta que si yo, obviamente, 900 ya no es suficiente para el 360 del plano cartesiano en dos dimensiones como tal, ¿no? Entonces ahora yo tendría que agarrar un valor de K, que ese es el diferente de 1, que en este caso sería 2, pero ya expliqué hace rato que con 2 la respuesta daba 720 grados, o sea, 720 grados sería utilizando una K de valor 2, pero 720 grados todavía es menor que 900 y yo necesito un valor mayor que 900 para poder hacer la resta con esta fórmula de acá. Por lo tanto, yo necesito ocupar un valor de K de 3. Entonces, ahora sería hacer la multiplicación de 3 por 360 grados. Si nosotros hacemos esa operación matemática, me queda 1080. Entonces, son 1080 grados utilizando una K de 3. Entonces, aquí sería como 1080 grados. Alfa, ¿verdad? Primero encontramos el ángulo positivo, digamos, ajustado nada más al plano cartesiano entre 0 y 360, 1080 menos 900 grados, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos esa operación matemática, me quedaría de 1080 menos 900 grados, ¿verdad? Y eso quedaría como 180 grados. 180 grados. Entonces, ya tenemos el valor de alfa. Ahora, ¿cómo hacemos el ajuste para lo que es la función trigonométrica de lo que es la tangente de ese valor? O sea, entonces, dense cuenta que el 180 grados no cae en algún cuadrante como tal. O sea, digamos, ese 180 grados queda sobre el eje menos X, o sea, digamos ahí tal cual. Entonces, este valor vamos a dejarlo pendiente para un video posterior. El siguiente video se tratará sobre el ajuste de un ángulo negativo al primer cuadrante, el que viene después de este, y después de ese, el tercero, o sea, vendría siendo lo que son los ángulos o las funciones trigonométricas más bien para los ejes cartesianos. O sea, ¿qué pasaría para calcular lo que es el ángulo, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, todo eso para estas posiciones en concreto? O sea, digamos que el ángulo ya no se va a encontrar en los espacios de los cuadrantes, sino literalmente que sean las funciones para estos 4 valores, 5 contando el 360, ¿verdad? Para esos 5 valores numéricos en grados. Entonces, vamos a culminar con un ejercicio 4, para cerrar este video ya como tal. Por ejemplo, ahora si yo quisiera vamos a hacerlo con una cosecante, por ejemplo. La cosecante de... ¿Qué será? La cosecante de... podría ser, no sé, un 220 grados. Ok. Entonces la cosecante para 220 grados... En este caso sería de la siguiente manera. Primero, para encontrar el ángulo alfa, como 220 grados cae en el tercer cuadrante, yo tengo que utilizar esta relación, la del punto número 2. Entonces sería al ángulo en este caso, que voy a ajustar, ¿verdad? El ángulo teta, que es 220, le tengo que restar los 180 grados. Haciendo esa operación matemática, me queda como resultado 40 grados, ¿verdad? Ahora, con esto ya yo puedo afirmar que la cosecante de 220 grados vendría siendo igual a la cosecante de 40 grados como tal. Pero ahora hay que ver cómo es el signo de la cosecante, ya nada más finalmente cómo sería el signo de la cosecante aquí en el tercer cuadrante, porque el ángulo original, el de 220, está en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el ángulo de la cosecante ahí? Recuerda que por fórmula de razón trigonométrica, la cosecante se expresa como el cociente de la hipotenusa entre lo que es el cateto opuesto, o sea, es la función recíproca de seno. Entonces, como sería hipotenusa entre hipotenusa entre cateto opuesto, si nosotros dibujamos el triangulito, a ver, voy a dibujar aquí el triángulo para que ustedes vean. Recuerden que este era el ángulo en este caso, no sé, le voy a llamar solamente A, para no confundir con las letras que estoy usando en los procedimientos. Entonces, dense cuenta que aquí el cateto adyacente es negativo, el opuesto es negativo también.
y la hipotenusa es positiva por Pitágoras. Recuerden que todo eso se explicó en el video que les comenté hace rato. Entonces, como la cosecante se define como hipotenusa entre cateto opuesto, entonces la hipotenusa es positiva y el cateto opuesto es negativo. Por lo tanto, eso me da como positivo entre negativo, eso es negativo. Recuerda por leyes de signos, ¿no? Recuerda que también en este canal ya tenemos un video de leyes de signos. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video por si no recuerdas las leyes de los signos como tal. Entonces, al quedar negativo, aquí yo le tengo que poner negativo. La cosecante la cosecante de 220 grados sería equivalente a lo que es la cosecante la menos cosecante de 40 grados. Y con eso ya tenemos la respuesta final como tal. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ya concluir acerca de este video? Lo que podemos concluir precisamente es que para encontrar el valor de una función trigonométrica, ¿verdad?, que en un ángulo positivo que sea diferente de un ángulo entre 0 y 90 grados, o sea, en el primer cuadrante, se tiene que hacer un ajuste primero para encontrar el ángulo resultante, vamos a llamarle así, el ángulo resultante, que yo le estoy llamando alfa para estas operaciones. Tenemos que encontrar el valor del ángulo alfa y después escribir la expresión de equivalencia. O sea, ¿cuál es la expresión de equivalencia? Bueno, en este caso, aquí ya como nada más escribir el resultado hace rato, ¿verdad? Esa es la expresión de equivalencia, pero para esta es la expresión de equivalencia. Y para esta es la expresión de equivalencia. O sea, como decir, en el primero, el coseno de 130 es equivalente al menos coseno de 50 grados en el primer cuadrante. Para la segunda quedaría, el seno de 295 es igual al menos seno de 65 en el primer cuadrante. Y para la última, la cuarta, sería la cosecante de 220 grados, sería equivalente a la menos cosecante de 40 grados en el primer cuadrante. O sea, digamos que lo que está en la derecha de las equivalencias sería para el ángulo en el primer cuadrante. Y finalmente recuerda que pues ya estos valores como tal, voy a encerrarlo con otro color, ya estos valores como tal, tanto como este de aquí, ya se obtienen mediante tablas de valores naturales o mediante una calculadora científica. De hecho, obviamente lo con calculadora no tendría chiste porque, pues, obviamente si tienes calculadora, entonces tranquilamente le puedes poner ahí coseno de 130 y te ahorras el trabajo. Pero vaya, lo comento porque al fin y al cabo ese sería el procedimiento para usar. Entonces hasta aquí voy a dejar este video, espero haya quedado claro y que también haya sido del agrado de todos ustedes. No me despido sin antes, como siempre, por favor, pedirles que se suscriban a este canal, también de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de estos videos. Si tú conoces a alguna persona que le cueste la materia, que quiere aprender matemáticas, resolver alguna tarea o estudiar para un examen y tú le recomendarás mi contenido, también te lo agradecería mucho porque con eso puedo llegar yo a más personas y pues les pudiera llegar a gustar mi contenido, quien quite, ¿verdad? También si tú también recuerda que en la caja de comentarios tú puedes expresarte de manera libre, por favor, eso sí, con respeto y con educación, para que todos nos podamos llevar de la manera más armónica posible. Puedes ahí expresar alguna duda, algún comentario, alguna aclaración o alguna corrección, por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Pues ahora sí, me despido de todos ustedes, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.